Entonces hoy, hermanos, nos encontramos en el libro de Lucas y estamos en su capítulo 10. El libro de Lucas, su capítulo 10. Vamos a empezar leyendo en el versículo 21. Voy a abrir aquí mis notas. Lucas 10, 21. Y se va a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y vamos a orar por este mensaje. Padre Santo, te damos gracias por este momento en tu presencia. Padre, pedimos que tú nos das entendimiento. Sabemos que tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros, Señor. Pero que tú nos puedes abrir el entendimiento. Nos puedes ayudar a entender la verdad que tú has enseñado en tu palabra. Padre, tome control de la atmósfera en este lugar. Tome control de todo, Señor, para que podamos recibir esta porción en paz y la podamos recibir, Señor, como palabras divinas, palabras tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada Jesús estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Leímos cómo Él les dijo sobre qué se tienen que regocijar ellos. Y nosotros, hermanos, Él nos ha dicho, porque ellos venían gozándose de que los demonios les obedecían. Cuando echamos fuera a los demonios, se fueron huyendo Jesús y estaban todos contentos, que tenían poder de Dios, que tenían autoridad. Y Jesús les dijo: sí, es cierto, les he dado autoridad, les he dado poder, pero no es eso su verdadero gozo. Y les dijo: su verdadero gozo es que ustedes tienen sus nombres ahora escritos en el cielo. Eso es algo maravilloso, de verdad se puede gozar por eso. Eso es algo eterno. Entonces, hablamos de eso. Ahora vemos en el siguiente versículo, dice que Jesús se regocija. ¿Y cuál es el motivo? Él dice: porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. ¿Está hablando de una guardería de niños? No, literalmente no. Pero está hablando de gente que si Dios no nos hubiera abierto el entendimiento, no captáramos estas verdades maravillosas. Y está hablando de gente que tal vez los demás menosprecian. Dice que Dios ha elegido revelar a ciertas personas su verdad y de otros lo ha escondido. Para nosotros es una verdad muy difícil a veces de entender por qué Dios haría algo así, pero sin meternos a eso, porque hoy no es exactamente el punto. Vamos a ver un poco más sobre lo que dice la palabra acerca de quiénes ha escogido Dios y quiénes no mucho ha escogido. Vamos a 1 de Corintios, hermano. Después regresamos aquí. 1 de Corintios, yo al menos voy a ir a ese versículo. Está en nuestra Biblia. 1 de Corintios. Está después del libro de Romanos, ¿verdad?
capítulo 1. Gloria a Dios. Y versículos 26 al 30. Aleluya. Amén. Hermano Miguel, ¿puede leer esos versículos en su voz de trompeta que Dios le ha dado? 1 Corintios 1, 26 al 30. Amén. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes para quién es buena esta palabra? Aquel que dice, mire cómo estoy. Hay momentos en nuestra vida, ¿verdad? Muchas, donde decimos, quisiera hacer esto, pero mire cómo estoy. Quisiera hacer aquella, como algo bueno con mi vida, pero siempre estoy luchando. Siempre hay obstáculos, siempre no llego, ¿verdad? Muchas veces así nos parece la vida. Pero esta palabra es buena para todos. Pero hay momentos donde podemos ver lo más claro, lo miserable que somos si Dios no nos ayuda. Lo poco que podemos hacer por nosotros mismos y lo mucho que hace Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque somos tan necesitados. Solo que muchas veces, si en alguna vez no lo vimos así, es porque no nos estábamos viendo de verdad cómo son las cosas. A veces por un momento, no sé, si aquel que lucha con el orgullo, ¿verdad? Tal vez hasta podemos sentir, yo soy inteligente, yo me las puedo, yo esto, yo lo otro, pero la realidad que Dios es el que nos da el poder. Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos da la inteligencia. Dios es el que abre puertas por nosotros. No porque nosotros somos fuertes, abrimos la puerta, sino que Dios permite. ¿Verdad? Entonces aquí está hablando de que no es que Dios dice, mira hermanos, mira hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En la iglesia no hay muchos así sabios según la carne. Énfasis en según la carne. No es que no hay sabios en la iglesia, pero es que esa sabiduría es diferente, la que Dios nos ha dado. Y vamos a eso en un momento. Amén. Hay una sabiduría divina y hay una sabiduría según la carne. Pero en la iglesia no se miran muchos poderosos. En la iglesia no se miran muchos nobles. Tal vez hay más de alguno, pero es difícil ver eso en cada iglesia. ¿Por qué? Porque dice que Dios prefirió escoger de los necios, los débiles, el vil, los menospreciados. Es la verdad. Yo me incluyo, hermano, que por misericordia de Dios tengo en muchas áreas
cosas que Dios me ha dado a través del tiempo, pero sé que si Dios no me lo da, no le he podido hacer. Entonces, vamos ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero, ¿cuál es el propósito? Para que nadie se jacte, dice. Amén. Porque no es una iglesia llena de gente poderosa, sabio, que diga, somos los mejores, por eso Dios nos escogió, por eso aquí se hacen las cosas. No, sino que nos van a ver y van a decir, pues ¿cómo que logra este grupo de gente algo? Son tan débiles, son tan esto, tan lo otro. ¿Y cómo? Incluso tienen luchas grandes. ¿Y cómo? Yo recuerdo un momento, no solo uno, pero uno en particular, estaba en una situación que cualquiera dijera demasiado difícil. Yo embarazada, un esposo a punto de ser deportado y otro niño aquí, y dependíamos de él. Supuestamente, ¿verdad? Dependemos de Dios, pero dependíamos de Él en ese momento, así como por su cheque, ¿verdad? Cada semana que iba a pagar la renta. Pero cuando ya no estaba Él, entonces, al no saber el futuro, pero fue Dios que me dio fuerza, hermanos, me dio fuerza en esos momentos. Eran como 50 días que estábamos con esa duda, ¿qué va a pasar? Cada día, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se resuelve esto? Y esa aflicción. Pero cuando yo miraba a alguien decir en esos momentos, esto está mal, la verdad no sabemos cómo vamos a seguir, porque la familia, todos estaban preocupados, tías, mamá, hermanas de él, y cuando vieron esa situación, yo los miraba sufriendo en esa tristeza, yo les decía, no se preocupe, yo sé que vamos a estar bien, sé que Dios nos está ayudando, sé que el mismo Dios que estaba con Daniel en la cueva con los leones y no permitió que lo comieran, que lo devoraran, es el mismo Dios que está con él ahí en el centro de detención. Y por más mal que parezca esto, Dios todo lo obra para bien, para aquellos que le temen. Amén. Entonces, y me decían, pero ¿cómo? ¿Cómo tú, que es supuestamente la más afectada de todo esto, tú me estás dando a mí palabra de aliento? ¿Cómo? Y yo decía, ¿de verdad cómo? Es Dios, hermanos, que nos da lo bueno, la fuerza, ¿verdad? Ahora vamos a la sabiduría, porque dice que sabios según la carne, no hay muchos aquí en la iglesia, pero sí hay una sabiduría diferente que sí la tenemos. Amén. Y cuando Jesús dijo que Dios no había revelado esto a los sabios y los entendidos, Él no estaba hablando de lo divino, estaba hablando de lo terrenal. Vamos a ver la diferencia. En el libro de Santiago, yo voy a leer Santiago capítulo 3, libro de Santiago, está cerca de el libro de Hebreos, como después del libro de Hebreos, ahí atrás en la Biblia, ¿sí? Y capítulo 3, del 13 al 18, me gustaría que todos me ayudaran a leer hoy, pero por causa del audio voy a leer con los que están más cerca. Amén. You have it? Okay, as loud as you can. Santiago 3 y versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico.
porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria a Dios. Amén. Ve la diferencia. La sabiduría aquí terrenal es una cosa. Eso, aleluya, se mira en la conducta, si es terrenal o si es de lo alto. Se mire en la conducta. Dice que la que es terrenal, hasta lo describe como un comportamiento animal, diabólica, ¿verdad? ¿Qué hacen los animales? Hasta se devoran el uno al otro. Y nosotros no podemos ser así. Amén. El ser humano que no tiene a Dios muchas veces llega a tener problemas con los demás más seguido, ¿verdad? Un hogar que tiene a Cristo en el centro no digo que no hay problemas nunca, pero tiene mucha más herramienta para resolver los problemas. Puede orar, tiene el consejo de la palabra de Dios para poder mantener la paz. Entre más buscamos la paz, más la hallamos. Pero ¿quién es que nos ha enseñado eso? Dios. El que me dijo a mí, y creo que a usted, busque la paz. Sin la paz y sin la santidad nadie va a ver a Dios. Fue Dios mismo a través de su palabra. Si no, hermanos, yo soy honesta, no me importara tanto. Yo fuera como yo era antes, buscando lo mío, buscando al menos sentirme bien. Y cuando tal vez yo era amable, pero hasta un punto, ¿verdad? El límite era diferente en el mundo. Yo era amable con los que eran amables conmigo, ¿verdad? Y trataba bien al que me trataba bien, pero el que medio me trataba mal, o yo tal vez no me gustaba algo de esa persona, empezaba yo a reaccionar. Y con actitudes y con estrategias de indirectamente hacerles sufrir. Yo era así. Hay gente que son más directos. Nunca me gustaba el conflicto, entonces yo no era uno de esos. Pero sí era uno de esos de que así indirectamente voy a hacer que sufre. Porque no va a saber que vino de mí. Yo era así, porque no me gustaba meterme en argumentos y así, cosas así. Entonces mejor lo hacía indirectamente. Pero dice Dios que no. Que la sabiduría de Él, que viene de Él, dice primeramente es pura. Amén. En mí no había esa pureza hasta que Dios vino y me cambió. Amén. Me hizo nueva criatura, dice la palabra. Me dio nuevo corazón. Me dio nuevos pensamientos. Eso vino en el paquete, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo Jesús como su Señor. Entonces ya dice Dios, bueno, aceptaste a mi hijo y entonces ahora te doy este paquete de regalos. Va a ir mi Espíritu Santo contigo. Donde quiera que tú vayas, nunca vas a estar sola. Y te voy a dar la mente de Cristo Jesús. Te voy a dar mis pensamientos. Vamos a tener una relación. Vas a orar, vas a hablar conmigo. Yo voy a hablar contigo. Voy a poner lo mío, mis pensamientos en ti. Te voy a cambiar tu vida. Y lo pasado quedó en el pasado. Amén.
la sabiduría es parte de lo que Dios nos ofrece, nos da. Y digo ofrece porque no siempre le tomamos lo que Él nos está dando. Ahí lo tiene en la mano ofreciéndolo. El que quiere, venga y toma, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque dice, el que está falta de sabiduría, que lo pide a Dios, y Él es generoso, lo dará generosamente. ¿Qué tal si no pedimos? A veces dice la palabra, no tienen porque no piden. También Jesús en algún momento dijo, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Entonces hay muchas veces que la gente dice, bueno, Dios no me ha dado esto, no veo nada. Bueno, porque no le hemos pedido a veces. No se lo hemos confiado. Porque Dios quiere que mira el ser humano la diferencia entre depender de Él, que es como poner su pie sobre una roca firme, y depender de este mundo, que Él lo compara como querer vivir en una casa hecha fundado sobre la arena, ¿verdad? El otro día me dijo David, mi hijo, mami, ¿por qué dicen que Dios le llama la roca, una roca? ¿Por qué? Oh, gracias, Señor, me gustan estas preguntas. Entonces, bueno, le digo yo, si tú haces un castillo de arena, yo lo puse así porque así piensan los niños, les gusta hacer un castillo en la playa, ¿verdad? Haces ese castillo y querés pararte sobre ese castillo, ¿qué va a pasar? Se destruye, te hundes. Ok, él entendió eso. Luego le digo yo, haces lo mismo pero con roca. Haces tu castillo pero con algo sólido como una roca. O con rocas o piedras. Y de luego hacer lo mismo, poner tu pie ahí. ¿Será que te sostiene? Sí, una roca tiene fuerza. Una roca es estable. Y así la Biblia habla de Dios para nosotros. Amén. Pues ya nos hemos metido mucho a esta parte. Vamos a seguir en el libro de Lucas. Regresando a donde estamos estudiando. Lucas capítulo 10. Gloria a Dios. Sí, le dije yo, Lucas 10. Le dije, no solo Dios es firme para nosotros, un lugar donde, podemos construir nuestra vida sobre Él. Va más allá, va cada palabra que Él ha dicho. Cada palabra que sale de la boca de Dios es firme. Se puede confiar en esa palabra. Amén. Va más allá. Entonces, Lucas 10. Amén. Y ahora, hermano Miguel, puede leer versículo 22, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Entonces aquí estamos hablando de conocer a Dios, estamos hablando de conocer a Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Todo mundo sabe, todo mundo que, voy a decir así, todo mundo que haya estudiado, voy a decir así, un poquito en este mundo, sabe que Cristo Jesús realmente existió. Los que, voy a decirlo así porque hay mucha gente que tal vez no han conocido el mundo y tal vez solo han vivido en una cueva y nunca salieron de su casa para saber nada de este mundo, ¿verdad? Pero hay gente que estudia la historia en todos los países del mundo. Hay gente de otras religiones y aún ellos reconocen que Cristo Jesús vivió en esta tierra. Era una persona que realmente existió. Nadie está en contra de esa idea. Pero hay muchos que no reconocen
que es hijo de Dios. Eso es, y que Él murió y resucitó. Y eso es clave. A muchos, hasta un musulmán te dirá, Jesús es real. Él era un gran profeta, dirán. Pero hasta ahí llega. No es hijo de Dios, nunca resucitó. Murió como todos los demás, ¿verdad? Y lo ponen en ese mismo rango del otro profeta que tienen ellos, Mohammed. Mas nosotros sabemos que no solo murió y resucitó, y toda autoridad ha sido entregado a Él. Amén. Amén. Es el Hijo de Dios, va más allá. Y quisiera yo tener ese día con ustedes y hablar de toda la evidencia que hay, que Él resucitó. Muchos testigos, muchas evidencias que pudiéramos examinar, pero no estamos haciendo eso hoy. Y sé que ustedes ya creen y que hasta han tenido, espero que todos han tenido una relación con Él. Es decir, han hablado con Él y Él ha respondido de alguna manera. Porque las evidencias están ahí para aquellos que lo necesitan, ¿verdad? Pero llega un punto cuando uno ya ha caminado con Dios una cierta distancia y puede decir, no, yo sé que Él es real. Yo sé, me ha respondido tantas veces, de tantas maneras. Sé que Él es quien dice que es. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, aquí, pero hay mucha gente, ¿verdad? Que dice, yo conozco a Dios. Pero no saben lo que dicen. Muchas veces, ¿verdad? Yo sé quién es Dios. Piensan que porque son inteligentes ellos saben suficiente y saben quién es Dios. O también dicen, mi familia conoce a Dios. Hemos estado en la iglesia tantos años. Generaciones tenemos. Entonces piensan que porque tal vez mamá y papá eran cristianos, ellos también. Cuando en realidad no han tomado ese momento de formar una relación con Cristo Jesús. Hay hijos de pastores que crecen y se dan cuenta un día, realmente yo nunca creía, yo pensé que todo estaba bien porque yo iba a la iglesia, pero nunca entré en una relación con Dios. Y así habían judíos que decían, bueno, mi padre, mi familia venimos como descendientes de Abraham, que es el padre de la fe, y como somos de ese linaje, estamos bien con Dios. No es eso. Entonces, la Biblia dice, Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. Si queremos decir, tengo una relación con el Padre, tenemos que tener una relación con el Hijo. Si no, ¿quién nos va a llevar con Él? Y Dios lo hizo así que nosotros pudiéramos saber quién nos ha llamado, ¿verdad? Que pudiéramos venir a ese conocimiento, conocer al Padre y saber quién nos ha llamado a la vida eterna. ¿Quién nos ha llamado a tener una relación con Él? Entonces hay un proceso, ¿verdad? Donde no sabíamos, pero vamos sabiendo. Y vamos conociendo más y más de Dios. Entonces, alabado sea Dios el Padre por su plan. Alabado sea Cristo Jesús por ejecutar ese plan de salvación, ¿verdad? Ofrecer su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados. Y alabado sea el Espíritu Santo que nos ilumina nuestra mente, nos ayuda a ver. Aleluya. Vamos a seguir. Gloria a Dios. Tal vez, ¿no? Puedes leer el versículo 23 y 24, por favor. Y volviéndose
les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearán ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Aleluya. Entonces, él estaba hablando, ¿verdad? A los que estaban viendo y oyendo este momento. Y había en toda la historia, ¿verdad, hermanos? Había hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos por la fe, ¿verdad? Por la fe que tuvieron en Dios. La Biblia les llama justos, justificados por Dios, reyes, profetas, hombres y mujeres de Dios en toda la historia que habían deseado ver este momento, pero vino en la generación de ustedes, dice Jesús a sus discípulos. Ustedes son los que son más bendecidos porque lograron esto en su generación. Mientras ustedes estaban vivos, lograron ver la venida del Mesías, ¿verdad? Hay aún nosotros, hermanos, que podemos leer esto en nuestra Biblia, que podemos leer esta obra maestra hecho por Dios. Y claro, dirán que los hombres hicieron la Biblia, pero solo Dios puede tomar 66 libros, que la Biblia no es un libro, son 66 libros de 3 continentes, escrito por más de 40 hombres en 3 idiomas, y que todo vaya según un mismo plan de Dios, que todo vaya según un mismo pensamiento de Dios, no conflicta ni un libro con el otro, todo lleva el mismo hilo, un plan de salvación para el hombre, un plan para que el hombre mora con Dios. Solo Dios puede armar una colección como lo que es la Biblia. Y que hermanos, habían esperado tanto este momento y lo lograron. Ellos y nosotros logramos también la bendición. A través del tiempo profetizaron, ¿verdad? Muchas profecías. ¿Sabes cuántas profecías hay? Como 1000 profecías que se han de cumplir cada uno de ellos. Pero ya se han cumplido como 500 de ellos. Y solo Jesús vino a cumplir como 300 de ellos, porque los que se tratan, hay profecías que decía algún profeta que tenía que ver con el Mesías, con el siervo de Dios que fue prometido venir aquí a la tierra. Le llaman profecías mesiánicas. Y él vino a cumplir y a cumplir y a cumplir cada palabra que habían dicho sobre él. Hay unos que faltan todavía porque hay tiempos adelante de nosotros, hermanos. Todavía falta el milenio, falta el juicio en el gran trono blanco, faltan cosas que Dios ha dicho que va a suceder, pero todavía no es el momento, pero vienen, amén. Por eso esas no se han cumplido todavía, pero yo quiero mencionar unos, ¿verdad? Acerca de Jesús, habían dicho, ¿verdad? Iba a venir, sería el Hijo, iba a redimir a un pueblo, iba a traer salvación. Él haría muchas cosas buenas. Él iba a pisar sobre el malo, él sobre todas las tinieblas espirituales. Él iba a pisar sobre ellos. Él iba a venir, ¿verdad?, a corregir lo que estaba mal. Dios había mandado siervos y hombres y mujeres antes, pero nunca podían hacer lo que iba a hacer el Mesías. Nunca había un rey 100% correcto delante de Dios, mas el Mesías, el prometido siervo de Dios, iba a hacer todo
perfecto, ¿verdad? Y los profetas habían esperado su vida entera, esperando que llegara. Vamos a ver unas cosas que ellos sí sabían y que se cumplieron. Vamos a ver algunos de los que se cumplieron. Aquí tengo una página especial, hermosa, que encontré en este es una Biblia, hermanos, pero es una Biblia Thompson que viene con muchas extra, ¿verdad? Mucha información extra. Aquí hay unas páginas que tienen las profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. No voy a leer 300 profecías, hermanos, pero algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, decía que iba a ser un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que viniera de la tribu de Judá. Y Jesús era de esa tribu. De todo esto se cumplió. Decía que él sería heredero del trono de David. La Biblia hablaba de su lugar de nacimiento, ¿verdad? En el libro de Micaías está esa profecía de que él dice de Belén, que él iba a ser de Belén. Él iba a nacer ahí y lo cumplió. Hablaba del tiempo de su nacimiento. Hablaba de que iba a nacer de una virgen y se cumplió. Hablaba incluso hasta la matanza de niños que hubo cuando él nació y querían matarlo. Eso también fue profetizado en Jeremías. La huida a Egipto, cuando sus padres tuvieron que huir, Dios les mandó a huir para que no mataran a Jesús. Eso fue profetizado que iba a suceder en Oseas, por el profeta Oseas. Hablaba de que él iba a tener un ministerio en Galilea, donde iba a haber gente que no solo los judíos iban a beneficiarse del ministerio del Mesías, sino que el plan de Dios también era para los gentiles, la gente que no era supuestamente pueblo de Dios. Eso fue profetizado por el profeta Isaías. Sería sacerdote como Melquisedec, hablaba de eso. Iba a ser rechazado por los judíos, hermano. Eso no solo sucedió porque sucedió, sino que porque fue profetizado, y toda palabra de Dios se tiene que cumplir. Amén. Hablaba incluso de su traición por Judas, de que iba a ser traicionado por un amigo. Eso fue escrito en los Salmos, muchos años antes que sucediera. Hablaba de cuántas monedas se iba a vender, ¿verdad? De que él iba a ser vendido por 30 piezas de plata. Zacarías, profeta, no sé si es Zacarías o Zaquías. La cosa que estaba ahí, en inglés es diferente y en español es diferente, pero estaba profetizado, hermanos, y muchas cosas más como esto, ¿verdad? Entonces, podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. Tenemos una palabra más sólida aquí enfrente de nosotros. Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a llegar a la última parte. Ay, cómo quisiera más tiempo. Vamos a empezar, hermano, a leerlo todos. Lucas 10, 25 al 37. Y si no la podemos terminar hoy, será la próxima semana, pero como quisiera. Lucas 10, 25 al 37. ¿Será que lo tiene? Aleluya. ¿Lo puede leer, hermano Miguel? Gloria a Dios. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro,
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Aleluya. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Voy a resumir por causa del tiempo, pero voy a tratar de tocar lo más importante. Amén. Tenemos aquí un intérprete de la ley hablando con Jesús. Un intérprete de la ley era alguien que conocía la ley, bien estudiado. Y le habla a Jesús no para bendecirle, no porque realmente, sinceramente, le interesaba lo bueno, sino que quería probar a Jesús, dice. Para probarle le hizo esta pregunta. Quería ver como muchos que hablaban con Jesús, de los intérpretes de la ley, de los fariseos, los líderes religiosos en ese tiempo, querían hablar con Jesús para ver en dónde caía él, en alguna palabra. Y le hacían preguntas difíciles, los desafiaban. Y le hace esta pregunta a Jesús. Aleluya. Y empiece con, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y Jesús le pregunta, bueno, usted que es intérprete, ¿verdad? ¿Qué está escrito en la ley? Tú lo conoces. ¿Cómo lo lees? Y le responde bien, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es, hermano, el gran mandamiento. Y se puede decir que el gran pecado del ser humano es que no amamos a Dios con todo el corazón, no amamos con todo el alma, todas las fuerzas, toda la mente. Y definitivamente al prójimo no lo hemos amado muchas veces como a nosotros mismos, ¿verdad? Fallamos mucho en eso. Pero Jesús le dice eso, le dice, bueno, respondiste bien, vaya, hazlo y vivirás. Pero dice en el 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Pero ¿por qué quería justificar a él? Él quería justificarse a él mismo. ¿Por qué? Obviamente está dando a entender, él tiene una problemita en esta área, pero él quiere justificarse. Algo ha hecho mal, algo no ha hecho bien en esta área del prójimo y quiere justificarse. Entonces, los judíos en ese tiempo tenían un entendimiento. Bueno, tu prójimo es todos los del pueblo judío. A los judíos tienes que tratar bien. Más allá, a los gentiles no llega. No tienes que ir tanto así, tan lejos. No, ellos no conocen a Dios, son incircuncisos, ellos son sucios, ellos esto y aquí allá, ¿verdad? Y peor los samaritanos. Se sabe que los samaritanos tenían problemas con los judíos, no se llevaban. Se mira muy claro en la situación de la mujer samaritana en Juan, creo que capítulo 4, si no estoy mal. Ella dice a Jesús, ¿qué haces aquí? Hablando conmigo, pidiéndome agua, si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, ¿verdad? Ellos tenían problemas. Entonces, Jesús, no es coincidencia que usa un samaritano en su parábola, en su enseñanza para él, ¿verdad? Y lo usa casi que como el héroe de la parábola, ¿verdad? Que eso ha de arder a un judío, le ha de arder. A veces Dios quiere que le demos un buen tratamiento, que le mostramos misericordia a alguien y nos arde. ¿Cómo fue para Jonás? Tuve que recordarme el corito de los niños. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive. Dios le dijo, háblales, adviértales a Nínive, háblales para que se arrepientan. Porque si no, voy a venir con juicio y no les va a ir bien. Y Jonás no quería, ¿verdad? No se alegró tampoco cuando Dios tuvo misericordia. Bueno, aquí vemos que este intérprete de la ley se quiere justificar. Y como muchos, la mayoría del ser humano, ¿cómo sé que la mayoría si yo no conozco la mayoría? Pero la mayoría del ser humano, yo le voy a decir cómo. La mayoría se quiere justificar a sí mismo delante de Dios. Yo estoy bien por X motivo. Yo no voy a tener problema cuando yo me muero y la mayoría del pensamiento es, yo no soy malo, soy una buena persona. ¿Y cómo es que ellos miden si son buenos o no? Bueno, se ponen a la par de alguien peor. Eso está fácil. Yo también soy buena si yo me pongo a la par de alguien que ha hecho un pecado que yo no le he hecho. Pero no significa que soy buena. Eso no es la medida que hay que dar. La medida y el estándar es la santidad de Dios. Amén. Aleluya. A la par de la santidad de Dios, nadie da la medida. Todos, dice que todos carecemos. Todos nos hace falta. Todos hemos quebrado la ley en algún punto. Amén. Entonces, la ley tiene su propósito, pero nadie se justifica a través de la ley. La ley tiene propósito. La ley es un espejo para el ser humano, para que podamos ver cómo realmente estamos. La ley es útil para que nos demos cuenta de cómo estamos y nos acerca a Dios, porque entonces decimos, Señor, necesito misericordia. Hasta que yo me dé cuenta que soy pecador, que le he fallado, que no llego, no doy la medida y le fallo constantemente, entonces yo no me voy a acercar a Dios a buscar su misericordia, a buscar que me ayude, a buscar un Salvador. Porque viene un día de juicio. Amén. Y el único que va a poder entrar al cielo en el día del juicio es aquel que tiene su nombre escrito en el libro de la vida.
aquel que se ha arrepentido de sus pecados, aquel que ha buscado la luz y le ha dado la espalda a las tinieblas de este mundo. Y ha dicho, ya no quiero más tinieblas, necesito más de la luz, necesito más de Dios. Entonces nos acercamos a Él. La ley tiene su propósito, ¿verdad? Pero no es para que se justifica uno. Y se equivocó y habló con Jesús. Entonces Jesús le enseña, le da una lección. Ok, vamos a hablar del prójimo, vamos a hablar de quién es un buen prójimo, ¿verdad? Entonces le habla, le da estos ejemplos, le habla de un sacerdote, una levita que pasa por alguien que fue robado en el camino, lo dejaron medio muerto, pero los hombres religiosos lo pasaron por alto. Los que supuestamente dan la apariencia que tienen relación con Dios, pero no están mostrando misericordia. Entonces, no tienen lo que Dios está buscando en un prójimo. Entonces, muestra a través de un samaritano en la parábola lo que Dios está buscando. Un prójimo. Dios está buscando un prójimo. ¿Sabes qué significa prójimo? Alguien cerca. Cuando nosotros con la actitud fría de ver el sufrimiento y no hacer nada, eso es fría, eso no es misericordia. Estamos mostrando estar lejos, ¿verdad? Pero el samaritano en la historia, ¿qué? Se acerca, ve la miseria y se acerca. Extiende un cordón, alguien lo explicó así, la misericordia es cuando Dios extiende un cordón a nuestra miseria a través de algo o alguien, ¿verdad? Aquí es a través de un samaritano mostrando misericordia, se extiende su mano, levanta al caído, lo lleva a que lo sanan, provee de lo que él tiene para ayudar a alguien más. Aleluya. Dios quiere, cuando dice sed santo, porque Dios es santo, no es solo vístese de cierta manera y carga una Biblia. No es que todos miran que tú eres esto y lo otro en Dios. Cuelga tu título aquí y lleva tal tacuche para que se den. No es eso. Es mostrar lo que Dios realmente le importa a Él a través de usted. Entonces, eso es los asuntos más pesados en la ley, que la misericordia, la justicia y la fe. Que miren en nosotros el carácter de Dios, que miren el amor de Dios a través de nosotros y seremos buenos prójimos. Amén. Con esa palabra les dejo. Voy a dejar este tiempo al pastor para que nos despide con su oración y su bendición y sus pensamientos. Gloria a Dios. Amén.